Señor Jesús, gracias, Señor, por la oportunidad que hoy me das, el honor de poder estar, Señor, en tu casa, en este altar, en este lugar para compartir lo que tú deseas, Señor. Hoy solamente soy un instrumento tuyo, Padre, para que todo tu pueblo, tu iglesia, pueda hoy recibir una transformación en su corazón y en su mente, Señor. Hoy ministro el Espíritu Santo y te pido, Espíritu de Dios, que puedas venir a la mente de cada uno, Señor, de que empieces a trabajar, a quitar, a poner, a ajustar, a poder empezar a transformar, Señor, desde este momento sus corazones y sus mentes, para que al finalizar este tema tú puedas comenzar, Señor, a llenar y a ministrar y a dar este poder que solamente viene de ti, Padre. Así que te pido que uses mi boca, que uses todo lo que puedo ser hoy para que tú te puedas glorificar, Señor. Dígale ahí donde está, Espíritu Santo, ven a mi vida. Dígaselo con sus palabras. Espíritu Santo, ven a mi corazón. Espíritu Santo, ven a mi mente y transfórmame. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Tengo mucho, la verdad, mucho que decir. ¿Están listos para irse a la medianoche? ¿Sí? ¿Todos se van a quedar? De verdad que tengo mucho para decirles y yo le pido a Dios de verdad que me ayude a ir directo al grano porque hay mucho que quiero compartir con ustedes y quiero que vayamos para empezar, quiero que vayamos a Juan 3:3. A Juan 3:3. ¿Cuántos son salvos? Quiero ver sus manos levantadas. ¿Quiénes son salvos? Le ven bien antes su mano, quien esté seguro de que es salvo. ¿Quién es salvo? Deje su mano aquí, quiero ver quién es salvo y quién no se siente salvo todavía. ¿Todos son salvos? Muy bien, pueden bajar su mano. ¿Quiénes están sirviendo en algún ministerio de la iglesia? Pueden levantar su mano. Muy bien, bien levantada, quiero ver quién sirve y quién no sirve. Muy bien, no sé si hay líderes, sí, yo creo que sí. Algunos pueden levantar sus manos, ¿quiénes son líderes? Muy bien, muy bien. Muy bien, pues cuando venimos a la casa del Señor y conocemos a Jesús, pasamos por un proceso en el que conocemos al Señor y muchos, o tal vez todos, los que estamos aquí hemos escuchado sobre la salvación, pero también de cómo Jesús hablaba sobre el reino en el que Él gobierna. ¿Todos hemos escuchado el reino de Dios? ¿Entendemos? Si quiero hacer esta pregunta, que también puedan levantar su mano. Quiero ver cómo vamos a ir con esto. ¿Quién quiere que levante su mano? ¿Quién comprende cómo es y qué es el reino de Dios? ¿Sí? ¿Alguien que levante su mano? ¿Quién sabe qué es el reino de Dios? Pastores, miren eso. Muy bien, por algo el Señor quiere hablarnos hoy. El reino de Dios nos vuela la cabeza y el reino de Dios, el apóstol Moisés allá, que es papá de nuestros pastores, dice que el reino de Dios es para inteligentes, es para gente pensante. Mucha gente piensa que cuando los evangélicos, ¿verdad?, pues, creen en cosas que no se ven, mucha gente piensa que los evangélicos o los cristianos no somos inteligentes, porque creemos en cosas que no son lógicas o que no se ven y que no podemos comprobar de cierta manera. No sé si han escuchado eso o han pensado eso, pero ¿saben qué? El reino de Dios es para gente de verdad que se atreve a romper los límites de su mente para ser transformados por la palabra de Dios. Jesús, si ustedes pueden leer los evangelios, Jesús toda su vida habló del reino de Dios. Lo vemos desde el inicio, incluso desde antes de que naciera, Juan predicaba, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Todo el tiempo, de verdad, todo el tiempo en los evangelios el reino de Dios está presente. Así que vamos a ir a Juan 3:3 y hay una pregunta aquí que dice, bueno, leámoslo.
Juan 3:3 dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que para poder conocer el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Y estamos este fin de semana aquí para poder revivir. Y algunos para vivir porque todavía no han nacido. Así que quien necesite entrar al reino de Dios necesita primero vivir, renacer, nacer de nuevo. Así que vamos permítame encontrar vamos a regresar al versículo 1, Juan 3:1, y vamos a leer. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesús respondió y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Vamos a detenernos ahí. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué es que no conocemos el reino? ¿Por qué es que no sabemos qué es el reino de Dios? Porque no hemos nacido de nuevo. Y a pesar de que nosotros estamos seguros de que somos salvos, puede que no hayamos empezado una vida nueva, porque no hemos experimentado y no conocemos el reino de Dios. Y entonces todas las cosas que nos enseñan en la iglesia, que nos enseñan en los discipulados, que todas las prédicas que escuchamos de otros pastores, los libros que leemos, los podcasts que escuchamos, nada lo podemos detener en nuestra vida porque no estamos en el reino. Y todas las bendiciones que el Señor nos da no permanecen en nosotros. Por eso nos desanimamos, por eso no queremos nada, por eso pensamos que no tenemos tiempo para servirle al Señor, por eso mucho menos tenemos tiempo para leer su palabra y para orar y para dedicarnos a conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque no hemos conocido el reino de Dios, no hemos nacido de nuevo y no tenemos una vida nueva. Vivimos todavía en la vida pasada. ¿Qué quiere decir de que sí? ¿Cuál es la vida anterior a nacer de nuevo? La muerte, porque si no hemos nacido, no existimos. Estamos muertos todavía. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Así que necesitamos nacer de nuevo para entonces poder ver el reino de Dios, poder conocer y, como dice Jesús, poder entrar al reino de Dios. Así que, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino? El reino es un estado, me parece a mí que mental y espiritualmente. Saben ustedes que un país se le dice también el estado, ¿verdad? El estado de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Los Estados Unidos mexicanos, el estado de Guatemala, el gobierno de Guatemala. Es un estado, ¿sí me explico con la palabra estado? Es desde el verbo de estar, tal vez, como de permanecer en un lugar. Así que a través del reino accedemos a la fe y por la fe, y cuando accedemos al reino de Dios, entramos a un gobierno que está regido por Jesús, que es el Rey de Reyes. Así que este reino no es un reino invisible, es un reino que se manifiesta. Y cuando Jesús vino a inaugurar el reino, vino a dar a conocer el reino. Y créanme que cuando leemos la Biblia y leemos, no sé si han visto, han observado que a veces los discípulos no entendían lo que Jesús decía, ¿verdad? Y yo a veces me he puesto a pensar, ¿cómo es posible que los discípulos no entiendan cuando Jesús les está explicando todo?
Pero nosotros estamos igual o peor que los discípulos, porque cuando venimos a la iglesia y nos explican las cosas, tampoco las entendemos. Y cuando nos explican en qué consiste el reino, tampoco sabemos cómo poner en práctica todo lo que no entendemos. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo. Y como dice Jesús aquí en el versículo 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que el reino de Dios lo necesitamos. Y quiero que vayamos ahora a Génesis 1:27. Génesis 1:27. Y vamos a regresar al origen porque antes de que Jesús viniera había un reino. Hubo un reino y fue el plan original que Dios tuvo para el hombre. Así que Génesis 1:27 al 28, permítame, lo voy a leer en la versión Reina Valera para que todos podamos leer igual. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vamos a detenernos ahí. Quiero que podamos entender la tarea que Dios le dejó al hombre, que es fructificar y multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. ¿Qué es sojuzgarla y señorear? Sojuzgarla y señorear, quiero que entendamos que es un título que la gente de los gobiernos tiene, que es poder sojuzgar y poder administrar lo que hay en un reino, lo que hay en un estado. Así que cuando el hombre por primera vez estuvo en la tierra, se le fue delegada esa tarea. Así que nuestro plan original es poder vivir en una tierra fructífera, una tierra fértil, donde podamos disfrutar y podamos estar en paz y podamos vivir bien. ¿Quién no quiere vivir en un paraíso como el de Adán y Eva? Levante su mano. ¿Quién quiere vivir en el paraíso donde vivía Adán y Eva? ¿Quién tiene tantos problemas que dice, que yo solo quisiera ir a un árbol y bajar la comida y no trabajar y disfrutar y hablar con el Señor todo el tiempo en el jardín? ¿Quién quiere esa vida? Levante su mano. Sinceramente, no crean que van a verse flojos ¿verdad? Todos deseamos una vida así, en un país así. ¿Por qué creen que muchos otros emigran a otros países? Para poder fructificarse más rápido, tener resultados más rápido. ¿Por qué creen que hay mucha gente que se va a vivir a países europeos donde no tienen que trabajar tanto y les recompensan mucho mejor? Todos deseamos una vida mejor, más fácil, más productiva, y por eso trabajamos, ¿sí o no? Para que cuando nos tengamos nuestros hijos, pues ellos no tengan que pasar lo que pasamos. Todos dicen esto, ¿verdad? Y tengan una realidad distinta. Todos trabajamos por un mundo diferente, pero Dios lo pensó antes que nosotros. El deseo de Dios estaba desde antes de que nosotros tuviéramos ese deseo de vivir bien. Así que ese es el plan original del Señor. Pero pasó algo, y es que el ser humano perdió su posición en la tierra a causa del pecado. Pasó algo trágico. Filipenses 3:19. Filipenses 3:19. Me gustaría que, si vamos muy rápido, quisiera que pudieran apuntarlo o pudieran de verdad recordarlo más tarde y estudiarlo más tarde, porque es necesario estudiar y seguir escuchando la palabra del Señor para que esta palabra permanezca en nosotros. Así que dice el versículo 19, el fin de los cuales será perdición.
cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Quiero leérselos en la versión NBI. Dice, su destino es la destrucción, su Dios es el estómago, y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros, que somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Así que la desobediencia de Adán y Eva nos sacó a todos del plan original del Señor. Arruinó el plan, el pecado, cuando entró a la vida del ser humano. Y desde ese momento el ser humano está arraigado al pecado. Nace un bebé, no ha hecho nada, pero ya trae consigo esa maldición del pecado. Esa malicia está dentro del corazón del ser humano a causa de eso, de ese momento en el que Adán y Eva pudieron desobedecer las indicaciones del Señor. Y eso lo sacó del reino, lo sacó de la vida plena, feliz, fructífera, donde no había que sufrir para poder trabajar, para poder obtener resultados. ¿Sí estamos viendo aquí? ¿Estamos comprendiendo esto? Así que pasa algo, sucede algo muchos años después con el nacimiento de Jesús. Jesús viene a restablecer el reino que el ser humano perdió y del que fue sacado. Y regresemos a Juan 3:3. Regresemos a la pregunta. Dice, te aseguro, le dice Jesús a Nicodemo, que si no se nace de nuevo, no puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios. Así que, ¿qué necesita el ser humano entonces? Nacer de nuevo para volver a empezar la historia. Es por eso es que es grandiosa, de verdad, increíble lo que Jesús vino a hacer a nuestra vida. El haber muerto por nosotros, el habernos rescatado, y no solo eso, restaurado el reino, donde podemos nosotros ser fructíferos, multiplicarnos, sojuzgar la tierra y señorear la tierra. Así que necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos recuperar y regresar al reino de Dios. Ustedes se preguntarán, ¿para qué necesitamos el reino de Dios? ¿Para qué necesito entender esto? Y quiero convencerlos hoy. Vamos a ir a Mateo 6. Y en Mateo 6, desde antes de Mateo 6, están todas las bienaventuranzas. Jesús se puso a hablar de muchos temas que quedaron, que son las bases de lo que Jesús enseñaba. Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ya lo leí otra vez, ¿verdad? Donde ni la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones no minan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Cuando estamos en el reino, nuestros bienes, todos nuestros recursos son protegidos por el reino. ¿No les ha pasado que trabajan tan duro y de repente alguien se robó el teléfono nuevo que se compraron y desaparece? ¿No los han estafado alguna vez? ¿No se han enfermado y han perdido tanto dinero en esa enfermedad? ¿No se han endeudado comprando un terreno, una casa, algún estudio? ¿Sí o no? Todos hemos perdido tanto dinero. ¿Por qué? Por hacer tesoros en la tierra. Y no quiere decir que no invertamos en las cosas que tenemos para vivir y para mejorar nuestra calidad de vida, sino con la intención y el corazón con el que lo hacemos. Eso está muy, muy tremendo. Y esta es la primera cosa, el primer beneficio por el cual nosotros debemos vivir en el reino, para que nuestros bienes y nuestros recursos sean protegidos. Miren, quiero explicarles esto. Le pido al Señor que me dé sabiduría para explicarles esto. Yo creo que muchas veces cuando hemos escuchado este texto pensamos que guardar nuestros bienes es ofrendar a la iglesia,
es diezmar a la iglesia, y eso es parte de, pero no es lo que el Señor quería decir aquí. Lo que el Señor Jesús quería decir era de que cuando nosotros hacemos y tomamos decisiones en nuestra vida, estamos guardando nuestros tesoros en el cielo. ¿Por qué? El cielo quiero que entendamos que es un sinónimo del reino, ¿sí? Es lo mismo. El cielo es el reino, solo que es aquí, en la tierra. Así que los tesoros en el cielo son todas las cosas que hacemos bajo la voluntad de Dios, regido por el reino de Él. Es como que si usted empezara a comprar y a hacer negocios en un país fructífero, en un país en el que si usted invierte, usted va a poder tener un buen resultado, en donde comprar no es caro, en donde comprar una casa no es muy cara, entonces usted la puede comprar. ¿Sí me explico? El reino es algo así, es como vivir en un país mejor, mucho mejor, más fácil. Pero vivir en un reino, vivir en un país tiene sus leyes, ¿sí o no? Tiene sus reglamentos, tiene sus mandamientos. Así que cuando uno accede a ese reino y uno empieza a tomar al Rey de Reyes como prioridad, como ejemplo, uno no hace lo que el reino quiere, uno invierte en donde el rey quiere que invertamos, uno estudia lo que el rey quiere que estudiemos, uno trabaja donde Dios quiere que trabajemos, entonces estamos haciendo tesoros dentro del reino de Dios. Y dice que estos tesoros no se los puede robar nadie. Nadie se los puede robar. Y dice que la polilla ni el orín corrompen, no se acaban. Nadie te los puede quitar. Pero dice que si lo haces en la tierra, se va a corromper. Te lo van a robar. Va a desaparecer. Vas a pensar que trabajaste mucho para nada. Y algo muy importante que dice esto, al final, en el 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿En dónde estás poniendo tus tesoros, tus cosas más importantes? ¿En quién estás confiando en el momento de hacer tu casa, de pagar tus estudios, de ir a trabajar? ¿En dónde está tu tesoro? Donde esté tu tesoro está tu corazón. Si tu corazón está en el mundo vas a trabajar. En el mundo vas a construir tu casa, literal. En el mundo vas a comprar tu carro. Pero si vives en el reino de Dios y haces tu casa en el reino de Dios, literal, una casa literal, pero en el reino de Dios, bajo los mandatos del Señor, nada ni nadie te podrá quitar tus bienes. Absolutamente nadie. ¿Se dan cuenta cómo nos rompe la cabeza esto? ¿Cómo nos estalla? ¿Sí me están comprendiendo el día de hoy? Yo le pido al Espíritu Santo que de verdad abra nuestra mente para entender que necesitamos el reino de Dios. Lo necesitamos urgente y no podemos irnos, oye, hasta que nos involucremos en el reino de Dios. Así que hay un ejemplo que quiero darles rápido y es el del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo tomó lo que su padre le había dado, porque dice que él le fue a pedir, no se lo robó a su papá, le fue a pedir y no le pidió algo que él no mereciera, él le pidió su herencia, estaba en su derecho de poderle pedir su herencia. Así que su papá tal vez no estaba feliz con la decisión que su hijo estaba tomando, pero le dio ese dinero, le dio lo que le pertenecía. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Se lo llevó al mundo. Se lo llevó. ¿Y qué pasó? Se lo malgastó, lo perdió. Y no era poco dinero. Él había trabajado, porque dice que sus hijos trabajaban con su papá. Así que cuando él regresó a su casa, le fue restituido todo. Cuando regresó al reino del Padre, fue restituido todo. Pero cuando nos salimos del reino, aunque tengamos la fortuna que tengamos, se va a perder. Se va a perder todo. Y más aún, nuestro corazón se va a perder. Porque donde esté nuestro corazón, donde esté nuestro tesoro,
ahí está nuestro corazón. Sí vamos comprendiendo qué tan increíble y cuánto necesitamos el reino del Señor, porque todos tenemos necesidad de guardar bien nuestro tesorito, ¿verdad? Nuestros ahorritos. Confiamos en los bancos y no sé si han escuchado que últimamente hasta están robando directamente desde las bancas y las bancas virtuales y todo. Y yo cuando escuché eso me preocupé, pero después pensé y dije, pues mi tesoro no está en el banco. Pues yo no necesito confiar en lo que en el mundo está pasando. Y ya, mi inversión no está ahí, porque yo no he hecho negocios en el mundo. Yo he hecho negocios en la tierra, en el nombre de Dios y bajo la voluntad del Padre. Así que estamos seguros. Así que necesitamos el reino para cubrir nuestros bienes. Necesitamos esa cobertura del reino. Número 2, cuando estamos en el reino, vamos a tener todo lo que necesitamos y mucho más. Mucho más. Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Así que no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora vayamos al 31, un poquito más abajo. Créanme que si quieren conocer qué es el reino de Dios, por favor léanse todo este capítulo más tarde. Vamos a ir al versículo 31. Sí recuerdan lo que dijo el versículo 24, ¿verdad? De que no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a los dos, porque vamos a preferir uno más que otro. Y todos decimos, no, por eso yo no quiero ser rico. Porque si no, voy a dejar de servir al Señor. Pero otros dejan de servir al Señor por trabajar duro. Por no descansar, porque si no trabajo, ¿quién me va a dar a mí ese dinerito? Nadie me lo va a regalar. Pongamos atención a lo que dice el 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas serán añadidas. Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Buscar el reino de Dios y su justicia. Así que Jesús mismo dice, ¿por qué se están preocupando ustedes por trabajar tanto? ¿Por qué están trabajando tan duro? Si aquí está todo lo que necesitan. ¿Por qué están buscando en el mundo donde todo lo que hacen se corrompe? Si aquí en el reino está todo. El secreto es buscar el reino. ¿Cómo puedo permanecer en el reino? Así que no podemos servir a Dios y a las riquezas, porque en el momento en el que sirvamos a las riquezas de este mundo se van a quedar en este mundo. Pero si le servimos a Dios, si buscamos su reino, todo lo que necesitamos y lo que no necesitamos va a llegar a nuestra vida. Así que quiero contarles una historia rápido, espero que sea rápida. Pero nosotros con mi esposa hemos experimentado el reino de Dios en este año como no se imaginan. De verdad que como no se imaginan. Nosotros entendimos los principios del reino. Nosotros hemos comprado sin dinero a base de fe y hemos podido pagar. Y hemos podido, de verdad yo no entiendo cómo pasó. A veces veo el dinero y yo digo, ¿de dónde salió esto? ¿No nos estaremos equivocando en algo? Yo de verdad que no entiendo cómo es, y quiero contarles rápido una historia. Y todo este año hemos estado en un proceso de discipulado en nuestra iglesia. Tenemos que atravesar un proceso de escuelas para poder servir. Y todo ese proceso ha durado todo el año pasado. Todavía no hemos terminado todas las escuelas. Y recién nos metimos a una escuela de liderazgo para poder ser líderes y también poder servir en otros ministerios.
que se requieren de liderazgo, pero ha sido complicado porque tenemos que trabajar más que antes, porque pues ya estamos casados, tenemos planes y no podemos hacerlos de la nada, tenemos que trabajar. Así que todos saben o algunos saben que tenemos un negocio de una cafetería de especialidad y antes de diciembre teníamos una cafetería que era muy chiquita pero muy productiva. Mi esposo tiene mucha visión en un montón de cosas y él empezó la cafetería antes de que nos casáramos, así que cuando yo llegué, pues nos propusimos poderla ampliar porque era tan chiquita que ya literal la gente ya no cabía, la gente no entraba, literal ya de tanta que había no cabía. Sí estaba muy chiquita, pero igual no cabían. Así que decidimos ampliarlo, pero mi esposo tiene una visión muy alta, demasiado alta. Yo no entiendo cómo es que sus anhelos son tan grandes, cómo es que tiene tanta fe, la verdad. Pero lo que él quería hacer conllevaba de mucho dinero, demasiado dinero. Si yo lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho como él lo hizo, pero quedó muy bien. Pero era mucho dinero. Yo lo hubiera hecho más barato para hacerlo rápido y no gastar tanto dinero. Pero mi esposo dijo, no importa lo que gastemos, si no se hace así, no lo vamos a hacer. Así que empezamos a ampliar el negocio. Fue como literalmente un trabajo de 6 meses por tanta inversión que requería. Tuvimos que hacer casi una construcción porque tuvimos que tirar paredes, tuvimos que cambiar todo el drenaje. Fue como una construcción literal. Pero eso no fue lo más difícil. Lo más difícil fue pagar todo lo que hicimos. Así que yo creo que comenzamos cuando empezamos la escuela de discipulado, más o menos. Y todo ese proceso que pasamos en la renovación de nuestro negocio, la pasamos también al mismo tiempo en la iglesia, convirtiéndonos en discípulos y aprendiendo del reino de Dios. Y eso nos voló la mente, la verdad. Así que miren, no sé si se acuerdan en octubre cuando pasó todo lo de los bloqueos. Yo creo que tal vez no estuvo estuvo complicado en todos lados, pero no sé cómo haya estado aquí, pero allá literal no había nada de comida, no había gasolina, pasaron muchas cosas, todos los restaurantes cerraron, nadie tenía que comer, aunque tenía dinero no podía ni ir a un restaurante porque no había comida, no había nada, literal nada, la gente empezó a comer hierbitas, empezó a comer lo que pudiera, ¿verdad? Empezaron a compartirse y había un afán muy grande allá. Así que nosotros ni tiempo nos dio de preocuparnos, la verdad. No nos dio tiempo. Todos los días estaba llenísimo el lugar de negocio. Y de verdad que yo no entiendo cómo no se nos acabó todo lo que teníamos porque no podíamos, nuestros proveedores no son de San Marcos ni de San Pedro y no podíamos salir y los proveedores no podían llegar y no sé cómo no se acabó todas las cosas que teníamos para vender. Literal terminó el mes de octubre y no se nos había acabado el café. Les digo que todos los restaurantes cerraron y para no hacerles toda la historia muy larga, ese mes de octubre fue el mes más alto en ventas que tuvimos de todo el año. No entiendo por qué, porque no entiendo. no puedo explicarles yo. Pero ¿saben qué pasó con ese mes de octubre? Cuando terminamos ese mes de octubre, todavía no habíamos ampliado porque no habíamos tenido todo el dinero para poder terminar el proyecto. Así que ese mes de octubre que vimos el reino de Dios, porque estábamos viviendo en el reino, ¿verdad? No estábamos viviendo en el mundo lleno de caos, de escasez, de hambre, de miedo, de incertidumbre. No estábamos ahí metidos porque teníamos un rey más grande que nos estaba gobernando. No nos estaba gobernando Guatemala en ese momento. Nos estaba gobernando el Rey de Reyes. Es que me emociona contarles esto porque lo experimentamos y no tuvimos que forzar nuestra fe, así como que, tengo que creer. No, simplemente decidimos vivir en el reino de Dios, hacer las cosas bajo la voluntad del Señor, hacer las cosas correctamente. Y ese mes de octubre nos sirvió para que todo el mes de noviembre pudiéramos
pagar todo lo que teníamos que pagar para poder abrir en diciembre. Y cuando abrimos en diciembre dije, bueno, la abrimos, que por cierto inauguramos el día de nuestro primer aniversario de casados. No salimos a celebrar en una semana porque teníamos tanto trabajo. Literal solo fue un abracito y a darle, a trabajar y a correr y todo el día corriendo porque era mucha gente la que entró el día de la inauguración. Y al otro día también no hemos parado de trabajar, pero tampoco hemos parado de ir a la iglesia. Tampoco hemos dejado de diezmar para ahorrar más para la ampliación. Tampoco hemos dejado de ir a las reuniones, tampoco hemos dejado de ir a la escuela de discipulado y ahora ya empezamos la otra y no hemos dejado de ir. Y ¿saben qué? Las escuelas de discipulado son los días que más gente hay en la cafetería y no hemos dejado de ir. Hemos descansado aún así. Cerramos un día a la semana y eso nos implica una gran pérdida, como muchos podrán creer, pero no nos importa, porque la Biblia nos manda a descansar. Dios mismo descansó un día en la semana después de su creación y descansamos y aún así el Señor nos ha bendecido y no hemos dejado de servirle y todo va mejor. Así que mira, en el mes de diciembre, cuando todo ese mes que abrimos, yo hice una proyección de que íbamos a pasar un año pagando todas las deudas que nos habíamos agarrado en esos meses. Y no era poquito dinero, no era muy poquito, ya habíamos gastado, pero dije yo, pues bueno, vamos a dar poco a poco todo este año, ¿verdad? Para poder a final de año ya, pues, tal vez no vamos a ganar nada este año, no vamos a poder contratar a más personas, no nos vamos a poder pagar a nosotros, pero vamos a pagar nuestras deudas. Terminó el mes de diciembre, que fue el primer mes ampliado, y habíamos pagado ya más de la mitad de nuestras deudas en un mes. Terminó ahorita el mes de enero y hemos terminado de pagar lo que teníamos que pagar en un año. Vendemos 4 veces más de lo que vendíamos antes. 400% más. No fue un 100%, 400% más. Y no dejamos de ir a la iglesia. Y estamos contratando más personas porque ya no podemos con tanta gente. Y nosotros nos gusta viajar y no hemos dejado de viajar. Sí me cachan qué es el reino. A mi esposo le voló la mente porque él me decía, yo pensé que tenía que trabajar más. Yo pensé que teníamos que abrir más horas. Trabajamos de 9 a 10 horas al día todos los dos. Yo pensé que teníamos que abrir más horas para poder recuperar más rápido el dinero. Yo pensé que tenía que conseguir otro trabajo, me dijo. Yo pensé que tenía que ponerme a hacer videos y fotos y no sé qué para... No hemos trabajado de más. Así que en el reino de Dios tenemos lo que necesitamos y mucho más. Porque buscamos el reino de Dios y todas las cosas son añadidas en su nombre. Y miren, y todo lo que necesitamos, yo quiero darles un ejemplo de lo que hemos experimentado, pero yo, aparte de poder ver la mano de Dios en nuestro trabajo, en nuestros planes, en nuestros proyectos, yo he visto la mano de Dios en mi corazón y en mi salud también. Mientras pareciera que entre más trabaja uno, más se estresa uno, más se preocupa uno, pero estando en el reino de Dios, Él se vuelve de nuestro descanso, se vuelve el que nos da la calma, el que nos da esa seguridad. Y algunos, yo creo que en John les había compartido mucho que había tenido bastantes días en ansiedad, yo vivía mucho con ansiedad y todos estos meses viviendo en el reino del Señor, Él ha dado paz a mi mente y a mi corazón y nos ha sanado. Mi esposo
a veces yo creo que no sabemos por qué, la verdad nunca investigamos, pero había tenido problemas con la presión. A veces bajaba, a veces subía, a veces no dormía bien y despertaba cansado. Un día oramos, un pastor oró por nosotros y jamás ha vuelto a tener problemas de presión. No, ni siquiera quisimos investigar qué era, pero no volvió a pasarle. Cuando decidimos, de verdad, cuando decidimos estar en el reino de Dios, cuando buscamos su reino primero y no nuestro beneficio, todo lo tenemos, lo que necesitamos, no solo las cosas vanas, sino nuestras necesidades como nuestra salud, ¿verdad? Como nuestros alimentos, todo lo tenemos en las manos de Dios. Cuando decidimos estar en el reino. ¿Cuántos necesitan el reino? Todos necesitamos de verdad pasarnos del mundo al reino con urgencia, porque nos estamos perdiendo todo lo que el Señor planeó para nosotros. Y el Señor Jesús ya está aquí, o sea, Dios no nos promete que hasta después, cuando nosotros nos muramos, vamos a entrar al reino de Dios. Hasta que nosotros nos muramos, vamos a experimentar la vida perfecta. Cuando el Señor Jesús vino y predicó, y cuando Él murió y ascendió al cielo, fue coronado como el Rey, y entonces todos podemos acceder al reino. Todos estamos, de verdad que somos más dichosos que el rey David, más dichosos que el rey Salomón, porque ellos no vivían en el reino de Dios. Todavía no existía porque Jesús no había muerto. Así que, qué bendición tener disponible el reino para nosotros. Así que bueno, vamos avanzando. Vamos avanzando. Lo tercero es que necesitamos el reino para transformar nuestra mente con conocimiento, revelación y entendimiento. Necesitamos el reino para tener una transformación en nuestra mente con conocimiento, revelación y entendimiento. Porque si no entramos al reino, como decía Jesús, si no entramos, si no nacemos de nuevo, no podemos ver, no podemos estar. Mateo 13:11. Vamos a Mateo 13:11. Mientras lo buscan, voy a tomar esto. Mateo 13:11 dice: Él les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El 12 dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El que tiene, ¿qué dice? Se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Si vemos esto con los ojos del mundo, vamos a decir que Jesús es injusto. Pero el reino de Dios funciona al revés de cómo funciona el mundo. Por eso es que nos quiebra la mente. Y a veces pensamos que Dios es injusto, que Dios es un Dios malo. Y cualquiera que lee esto, sin haber nacido de nuevo, juzga las palabras de Jesús mal. Y para eso necesitamos el reino, para entender lo que acaba de decir aquí. Así que se los voy a explicar. Cuando hay alguien que ya tiene conocimiento de Dios, cuando hay alguien que ya recibió talentos, dones, ya tiene frutos, todo esto, cuando ya lo tiene, el Señor viene y le da más. ¿Se recuerdan de la parábola de los talentos, por ejemplo? ¿Sí? De que habían 3 hombres, ¿verdad? Se les dio a cada uno según su capacidad 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Y cada uno de estos siervos hizo lo que pensó que era mejor, trabajarlos y multiplicarlos, que fue para lo que Dios nos llamó originalmente, para multiplicarnos y fructificarnos. Pero dice que había uno que no quiso hacer nada con ese talento. Y dice que lo que hizo fue guardarlo para devolverlo, ¿verdad? Simplemente para no hacer nada con él. Y dice que cuando llegó el siervo, premió a todos, excepto al que no hizo nada. Y si leemos esto con los ojos del mundo, vamos a decir que injusto es Dios, porque ni siquiera le robó ese talento, se lo regresó normal.
pero dice que el Señor, este Señor, lo castigó y dice que lo echó fuera en la oscuridad, donde hay tinieblas y crujir de dientes. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí? Hay varias parábolas que hablan de lo mismo, pero de diferente forma. Otra cosa es que Jesús hablaba con parábolas porque la gente no entendía, como nos pasa a nosotros también. Pero el Señor hoy está abriendo nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón para poder entender estas cosas del reino. Así que pasaba esto de con estas personas y quisiera que vayamos a, permítanme. Bueno, no, mejor no nos vayamos a otro lado. Mejor no nos vayamos. Entonces, cuando tenemos talentos y cuando tenemos dones, todo eso el Señor lo multiplica y nos da más. Cuando tenemos conocimiento, cuando tenemos revelaciones de Él, cuando leemos la Biblia, ¿quién la lee? Todos, y espero que la lean todos. Cuando la leemos y encontramos cosas que no habíamos encontrado antes o que no habíamos entendido antes, recibimos eso como un regalo. Y entonces eso el Señor lo multiplica, lo hace crecer. Pero cuando dice que cuando hay uno que no tiene, que tiene poco, dice, al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Así que cuando no hay dones, cuando no hay regalos que el Señor te ha dado, cuando no hay conocimiento en tu corazón, cuando no hay revelación, ni tampoco tienes entendimiento de que lo que Dios te ha dado, ese poquito aún así te lo va a quitar. ¿Por qué? Porque no se está multiplicando, porque no está sirviendo para lo que originalmente fue dado, que fue para dar fruto, para multiplicarse, como originalmente Dios nos llamó a hacer. ¿Sí me explico? Así que no estamos sirviendo para tener lo que el Señor nos ha dado porque no lo estamos trabajando. No estamos trabajando en lo que el Señor nos ha dado. Si el Señor te ha dado conocimiento, conoce más entonces, investiga más. Si el Señor te ha dado revelación, sigue leyendo la palabra de Dios y orando para que el Señor te revele más. Si el Señor te ha dado un talento, úsalo entonces para servirle a Él. Si el Señor te ha dado recursos, te ha dado tiempo, te ha dado un trabajo, un negocio, úsalo para ponerlo en el reino de Dios y multiplicarlo, hacerlo crecer, servirle al Señor con eso, porque si no, lo poco que tienes te será quitado. Pero eso no es la peor parte. Dice que cuando sea quitado, como los siervos de los talentos, al que se le quita es echado fuera del reino. Y cuando estamos afuera del reino, ¿en dónde creen que caemos? En el mundo. En el mundo en el que está mal, en el que hay un desorden, en el que hay violencia, en el que hay muerte como finalidad. Y todo se acaba. Y nuestra vida pasa desapercibida. Y todo el plan que Dios tiene para nosotros desaparece en el momento en el que somos echados fuera. Cuando leemos esto, a veces yo pensaba que echar fuera al siervo era el infierno, ¿no? Así como, bueno, pues vete del cielo y cae en el infierno. No necesitamos morir para ir al infierno o ir a ese lugar. Está aquí afuera del reino de Dios, donde muchos aún viven, donde muchos aún quieren seguir estando. Así que necesitamos transformar nuestra mente, pensar diferente, darle la vuelta a la tortilla, como decimos, ¿verdad? Y empezar a pensar como en el reino y no como en el mundo. Todo lo que te cuestiones que sea correcto en el mundo,
Para el reino va a ser al revés. Y todo lo que esté bien en el reino va a estar mal en el mundo, porque no coinciden estos dos reinos y gobiernos, donde obviamente en el reino de Dios hay luz y obviamente en el mundo hay oscuridad. Así que necesitamos comenzar a vivir en el reino. ¿Ya los convencí? ¿Sí? ¿Los he convencido? Así que, ¿quién quiere comenzar a vivir en el reino? Yo espero que todos. Yo espero que todos, porque la invitación al reino de Dios está para todos los que nacen de nuevo. Y si hoy alguien quiere nacer de nuevo, pues la salvación ha venido hoy. Así que vamos a regresar a Mateo 13. Bueno, ya estamos ahí, ¿verdad? Mateo 13. Vamos a adelantarnos, al versículo 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que la primera cosa que necesitamos para aprender a vivir en el reino de Dios es escuchar la voz de Jesús constantemente. Porque cuando la escuchamos, tal vez la escuchamos, pero dice que entonces hay varias semillas que caen en nuestro corazón, pero a veces nuestro corazón puede ser que caiga la palabra del reino, así dice en el versículo 19, oye la palabra del reino. Cuando alguien oye la palabra del reino, pero no la entiende, es porque el enemigo le quita la palabra, se la roba, como en el mundo, ¿verdad? Dice que había otro que sembraba en su corazón, pero dice que es como las semillas que caen en el camino, que no caen en la tierra, que caen en el cemento, por ejemplo, o sea, no va a germinar. Pero esto dice que equivale a quienes oyen la palabra, pero como no tiene raíz, como no puede echar raíces en la tierra, entonces no dura la palabra de Dios en el corazón. Y cuando viene la aflicción, desaparece esa palabra de Dios y entonces no hay un fruto. No nos podemos fructificar y multiplicar. Así que hay otra peor, que dice que cuando la semilla cae entre espinos y entonces empieza a crecer, sí, tiene raíces, empieza a crecer, pero dice que cae entre espinos y los espinos la ahogan, y esto equivale al afán y a la ansiedad y a estar nuestra mente enfocada en las riquezas y no en el reino, como ya leímos antes, ¿verdad? Así que dice que, pero hay una semilla que sí cae en tierra fértil, y dice que esta es la que sí entiende, la que es la persona que oye y entiende la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos escuchar la voz de Jesús constantemente y pedirle al Señor que limpie nuestro corazón. Pero no puede ser limpiado nuestro corazón si no nos salimos del mundo, porque en el mundo nos contaminamos, en el mundo nuestro corazón se ensucia, nuestra mente se ensucia, nuestra mente se distorsiona y estamos atrapados en el mundo hasta que decidimos entrar al reino de Dios. Por eso les digo, muchos podemos ser salvos, pero no seguimos en el mundo. Tal vez el día de hoy pueda que partas con el Señor y tal vez vas a experimentar allá un buen tiempo y por la eternidad, pero toda la vida la pasaste en el mundo y no en el reino. ¿Qué sentido tiene entonces la vida? Para eso mejor morámonos todos ya. Pero no es el chiste. No es lo que Dios nos quiere enseñar. Así que necesitamos escuchar la voz de Dios constantemente. Romanos 10:16 dice,
Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al principio les decía que el reino de Dios es un reino de fe, es un reino al que tú entras por la fe, porque no lo puedes ver, pero que no lo veas no quiere decir que no exista y que no se manifieste. Así que necesitamos esa fe, y esa fe viene a través de oír la palabra de Dios, a través de oír y tener una relación con Jesús. ¿Y a qué me refiero una relación? A que cuando tú ores, tú estés hablando con el Señor, pero que cuando tú leas la palabra, tú escuches la voz de Dios. Y cuando tú ores aquí y adores a Él, tú estés dándole a Él, pero que cuando escuches la prédica, tú estés recibiendo de Él algo. Eso es una relación de dar y recibir, porque el Señor no solamente quiere que tú hables y que tú hables, Él te quiere hablar, Él te quiere enseñar, pero necesita que tú abras tu corazón y puedas escuchar su voz constantemente, todos los días, que te prepares, que te metas a la academia, que no faltes a la iglesia, no faltes, no hay necesidad de faltar, no necesitas, porque si faltas por trabajar es porque tu corazón está en el mundo, pero si continúas sirviendo, si continúas viniendo, es porque necesita tu corazón ser sembrado en el reino. ¿Sí me estoy explicando? Tal vez estoy redundando mucho, pero yo quiero que de verdad comprendamos esto. Lo otro que necesitamos hacer para poder vivir en el reino es hacer su voluntad y no la mía. Mateo 6:10. Regresemos ahí mismo en Mateo 6:10. Mateo 6 habla del reino de Dios, pero también hay una parte en donde Jesús les enseña a orar a sus discípulos. Y en el versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así también en la tierra. Venga tu reino, pero hágase tu voluntad. El reino de Dios no funciona y no podemos estar allí a menos que no hagamos la voluntad de Dios. Y es aquí, miren, donde ya en estas escuchamos las condiciones que hay en el reino para permanecer ahí, y es ahí donde decimos: no, pues por eso es que no estoy en el reino, porque quiero hacer mi voluntad, porque yo tengo una mejor opinión de la que Dios tiene, porque Dios tal vez no tiene mejores planes que los míos, porque Dios no tiene sueños tan grandes como los míos. Y es ahí donde nosotros solitos estamos a la puerta y decidimos no entrar, porque si no cumplimos la voluntad de Dios, no vamos a poder estar ahí, no vamos a poder permanecer en el reino. Seremos echados a la oscuridad y al crujir de dientes. Tenemos que rendir nuestra voluntad, y eso requiere de humildad, requiere de que rompamos nuestra mente y, como el apóstol Pablo, consideremos todo lo que hemos logrado, todo el trabajo que hemos hecho, todos nuestros negocios, nuestros éxitos, nuestros estudios, y todo eso lo consideremos como basura con tal de permanecer en el reino de Dios, porque el reino mismo es el tesoro. No necesitamos nada más que el reino, y en el reino vamos a encontrar todo, pero necesitamos rendir nuestra voluntad. Dice Romanos 12:2. Voy terminando ya. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Nos conviene la voluntad de Dios. Necesitamos deshacernos de nuestros deseos. A eso me refiero. Necesitas olvidarte de lo que tú quieres, y eso es a lo que no estamos dispuestos a hacer. Creemos, como les decía, que Dios no es todo, y necesitamos que Él nos muestre cuál es su voluntad, y cualquiera que sea su voluntad, cualquiera que sea, va a ser buena. Tal vez
El Señor te va a guiar por otro camino que tú nunca habías pensado. Tal vez el Señor te va a decir que no estudies lo que estás estudiando. Tal vez te va a decir que tengas que renunciar a ese trabajo. Tal vez te va a decir que aceptes un trabajo. Tal vez te va a decir que empieces a trabajar en el ministerio que el Señor te ha dado. Tal vez te va a decir, este no es tu ministerio, no sigas haciendo esto. Es de regirnos, de dejarnos gobernar por el Rey de Reyes. Si hacemos eso, vamos a permanecer en el reino y nos conviene estar en el reino. Y por último, pero no menos importante, para estar en el reino tenemos que decidir dejar el mundo. Y ya todos saben a qué me refiero. Tenemos que dejar el pecado. Porque por eso no entramos. Y si entramos al reino somos sacados. Porque queremos entrar en el reino, pero el mundo no sale de nosotros. Es como yo le decía a mis papás hoy, como la frase aquella de uno sale del barrio, pero el barrio no sale de uno. Y no podemos entrar al reino con un corazón en el mundo, anhelando lo que hay en el mundo. No se puede. Así que 1 de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. No ser santos en tu vida espiritual, no ser santos solo cuando vienes a la iglesia, en tu manera de vivir. Tienes que deshacerte del pecado en tu vida. ¿Sigues queriendo el reino? ¿Sigues queriendo esa plenitud? ¿Sigues queriendo éxito en todo lo que haces? ¿Quieres encontrar la felicidad y deshacerte de la ansiedad que hay en tu corazón? Y de toda la depresión y la tristeza que hay en tu corazón. Entra al reino. Esa es una decisión. No es algo que puede ser, tal vez podemos orar por ti. Tal vez podemos hacer un ayuno, una cadena de oración. Podemos hacer vigilia. Pero si no decides en tu corazón dejar el pecado, si no decides dejar el mundo, no hay un reino. No hay un reino al cual puedas estar en los dos al mismo tiempo. Un pie en el mundo y un pie en el reino. No se puede. Porque debemos ser santos en toda la manera de vivir. Todo lo que hacemos debemos hacerlo bajo la voluntad del Señor, bajo los reglamentos y los mandamientos del Señor. Por eso no podemos descartar los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, porque todos ellos conllevan específico lo que el Señor quiere que nuestro corazón haga por agradecimiento y por amor y no por una obligación. Eso solo lo logramos cuando estamos en el reino y no tenemos que esforzarnos para servir, no tenemos que esforzarnos para amar al Señor, para buscarlo, porque ya estamos en el reino, donde tenemos tiempo para servir, donde tenemos tiempo para leer su palabra, donde todo prospera, donde todo lo que hagan puede ser un éxito. Así que vamos a orar el día de hoy y vamos a orar para que Dios transforme nuestra mente y podamos ser vasijas nuevas para que cuando todo este fin de semana pueda terminar, seamos transformados y terminemos llenos de vida, de un renacer. Y a partir de este fin de semana sea un antes y un después, en el que el Señor ponga en tu corazón esa convicción y seguridad de que la decisión que estás tomando de salir del mundo y dejar el pecado y entrar al reino de Dios a hacer su voluntad va a ser la mejor decisión de tu vida, junto con la de aceptar a Jesús como tu Salvador y como tu Rey, como el que gobierna tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo y tus decisiones.